Muy buenas noches. Uno de los grandes problemas que históricamente ha tenido México es la corrupción. La candidata Claudia Sheinbaum presentó una propuesta para precisamente el combate a la corrupción y tenemos entendido que en los días siguientes Xóchitl Gálvez hará lo mismo. Para el segundo debate de los aspirantes a jefe de gobierno o jefa de gobierno en la capital, precisamente también la corrupción será uno de los temas a tratar. Y para hablar de este asunto, de que siempre pues, es una constante, desgraciadamente, en nuestro país, saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos Pérez Ricard. Buenas noches, Carlos. Y Pablo Magluf. Buenas noches, Leo. Qué bueno tenerlos aquí, a todos en la mesa. Denise Dresser. El presidente, cuando preguntan de corrupción, saca un pañuelito blanco y dice que ya no hay corrupción, luego dice que al más alto nivel no hay corrupción, pero su candidata está presentando una propuesta de corrupción y me parece que qué bueno que lo haga. ¿Dónde estamos en materia de corrupción? ¿No? O sea, no se ha resuelto la corrupción en México. La pregunta es una broma, ¿verdad? No, bueno, ya contestaste todo. Mira, se quedó muy serio Pérez Ricard. Tendría que pasar todo el programa enlistando los casos de corrupción de este sexenio, más los del pasado, más los del antepasado. Y el problema es que cada sexenio se trata de reinventar y de redescubrir el hilo negro. Yo celebro que Claudia Sheinbaum haya reconocido que hay corrupción. Es lo bueno del anuncio, porque llevamos 6 años de un presidente con su pañuelito blanco anunciando que la corrupción ya se terminó e ignorando los casos de Segalmex, de Rocío Nale. No, el de Segalmex sí lo acepta, hay que decirlo. Sí, lo acepta, pero ha habido impunidad en los altos funcionarios. Pero los otros los niega, los otros los niega y hay muchos otros. Bartlett, el más reciente de Rocío Nale, que todavía no sabemos cómo es que consiguió 60 millones para comprarse 2 casas lujos, etcétera. Pero aquí lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es reconocer que ese pañuelito blanco en realidad es una jerga sucia y reconocer además que no se combate la corrupción anunciando solamente que porque el presidente es honesto, el gobierno va a ser honesto y que la escalera se barre de arriba hacia abajo. Creo que ahora nos queda claro el reconocimiento por parte de la candidata oficial de que necesitas una escoba y la escoba son instituciones que se encarguen de la corrupción. Eso lo celebro. Y además que haya resaltado que la corrupción no es un tema cultural, cuando Peña Nieto e incluso el propio presidente han argumentado eso, y que esté dispuesta Claudia Sheinbaum, y esto sí me parece una gran innovación, a usar la palabra profesionalización. Cuando el presidente ha insistido que no necesitamos profesionales en la administración pública y que todo se resuelve con un tema de lealtad y no de competencia o de experiencia. Eso es lo bueno. Yo quisiera resaltar, porque a mí me pasó también algo bueno, ponerse un objetivo muy alto de que las obras públicas se hagan y las contrataciones del gobierno se hagan a través de licitación. Sí, pero eso ya lo había prometido el presidente López Obrador en campaña. Y este ha sido el sexenio en el cual... menos. Permíteme terminar. Ha habido más adjudicaciones directas. Perdón por la autopromoción de mi libro, pero como no me has permitido presentarlo aquí, voy a hacerlo yo, que sigue 20 lecciones para ser ciudadano en un país en riesgo. Y cuando grabé la versión en audiolibro, la frase que más repito es adjudicaciones directas. O sea, es mala promoción para el libro, porque ¿quién va a comprar un libro que le haga tanto énfasis a eso? Pero resalto que esa es una avenida directa a la corrupción. Y lo hemos visto adjudicación directa tras adjudicación directa. Qué bueno que ella lo reconozca, pero el presidente ya lo había reconocido antes y nos traicionó en este gobierno. Ahora paso a lo malo. Rápido. Muy rápidamente. Lo malo y lo más malo. El hecho de crear una agencia federal anticorrupción dependiente de la presidencia. Eso
es partir de la premisa equivocada, errónea, de que el gobierno puede investigarse a sí mismo. El autocontrol. El autocontrol. Cuando llevamos años, y aquí se han tirado a la basura esfuerzos ciudadanos de sexenios anteriores de buscar autonomías, como la Fiscalía Autónoma, como varios elementos del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que las mejores mentes de este país trabajaron durante años. Y es volver a esta idea de que tú te vas a vigilar a ti mismo y que como todos somos honestos, pues el gobierno solo va a tener que combatir la corrupción, que probablemente va a ser aquella que se da en la oposición. Yo bromeaba, y no es tan broma, que debería llamarse ya de entrada la Agencia Federal para proteger a los enemigos y ir tras los para proteger a los amigos e ir tras los enemigos, porque volvemos a esta discrecionalidad donde se va a perseguir a quienes diga la presidenta, este esquema centralizador, discrecional, donde no hay contrapesos, lo que hay es voluntad, voluntarismo, y eso no te combate la corrupción, al contrario, lo que hace es volver a la partidización y la politización del combate a la corrupción, que ha sido el problema histórico. Muy bien. Pablo. Bueno, yo creo que hay una pregunta previa. Ese es el cómo, ¿no? Y los políticos son muy astutos en engañarnos con el cómo, porque pareciera como que en el método hay voluntad. Pero realmente creo que la pregunta antes del cómo es si una persona como Sheinbaum, con su trayectoria, con su historial, con el régimen que representa, quién le hereda el poder y quiénes son sus nuevos socios, si una persona así está realmente dispuesta a combatir la corrupción, si verdaderamente le interesa. Es una pregunta muy básica, previa al cómo. Después podemos discutir el cómo. ¿Y cuál es tu respuesta? Yo propongo, a su vez, dos preguntas. Bueno. Espérame, propongo dos preguntas para contestar. Sí. La primera es, ¿Claudia Sheinbaum en su trayectoria ha combatido la corrupción? ¿Realmente ha enfrentado la corrupción? Esa es la primera pregunta. Y la respuesta es que no. Según el World Justice Project, capítulo México, en su índice de Estado de Derecho, la Ciudad de México es la peor entidad en corrupción del país entero. Imagínate eso, está en el peor lugar. Por cierto, estos índices están basados en percepciones. Imagínate. No, más para que no es que miden pero la el corrupción. World Justice Project es muy serio, ¿eh? Sí, tiene amplio reconocimiento en todo el mundo. Sí. Pero esos son datos y, como bien dices, son encuestas y son índices basados en percepción. Yo creo que lo que más credibilidad le resta a Claudia son los hechos. Después de una gestión donde se te cae el metro y hay 27 muertos y más de 80 heridos y no pasa nada, no hay ni nadie en la cárcel, no hay ni una renuncia, la directora del metro está becada en el extranjero. En un país decente, con alguien que realmente quiere luchar contra la corrupción, el jefe de gobierno mismo hubiera renunciado. Aquí no solo no renuncia, está apuntalada para ser presidenta de la República. Bueno, el constructor está construyendo de nuevo la obra. Imagínate. Y luego... por lo menos. No solo eso. Sí. Escondió peritajes. Los peritajes se filtraron a través de un reportaje del New York Times y es un modus operandi porque escondieron los peritajes después del incendio del mando de control también del metro, que demostró que había falta de mantenimiento, todos esos recursos utilizados para clientelas. Bueno, la fiscal de Sheinbaum, acusada de espionaje político. Hay serias acusaciones de Sheinbaum por el uso de recursos públicos para empezar su campaña fuera de los tiempos oficiales. Entonces, esa es su trayectoria. La segunda pregunta... Pero rápido, es, porque ya... ¿Quién le hereda el poder a Sheinbaum? ¿Quiénes son sus socios?
el Partido Verde, Manuel Bartlett, los militares, una serie de personajes que la rodean, Ernestina Godoy, el presidente, los hijos de López Obrador, Rocío Nagle. Cuando juntas esas dos preguntas, su trayectoria y quienes la acompañan al poder, la conclusión inevitable es que no tiene ningún interés de enfrentar la corrupción. Carlos Pérez Ricard. Voy a estar de acuerdo con algunos puntos de Denise en particular hoy. Yo creo que no hay un área en el gobierno federal en que haya tanto desencanto y decepción como en el caso del combate contra la corrupción. Creo que nunca llegó un gobierno al poder con un discurso tan marcado de honestidad y anticorrupción y a la vez fue tan poco sistemático en su combate. Y si hay un área en el que ha dejado a deber, me parece que es el área de corrupción, ¿no? Me parece que la propuesta de Claudia Sheinbaum, en voz de Javier Corral, acepta tácitamente eso, ¿no? Apenas hubo menciones al presidente de la República, hubo uno al principio del discurso de Javier Corral, y no se mencionaron... Presumiendo la honestidad del presidente. Pero diciendo que no era suficiente. Sí, exacto. Y al mismo tiempo, es correcto. Tampoco se nombró siquiera a Ermeréndira Sandoval o a Roberto Salcedo, quienes han sido los secretarios de Función Pública. En esta área, si se fija, no se habla de construir el segundo piso de la transformación. Apenas acaso es de pavimentar el primer piso. Entonces, es interesante que no hay una voluntad de construir sobre algo, sino realmente de empezar prácticamente de cero. Porque no había nada sobre lo cual construir. Rescato, sin embargo, tres elementos que me parecen importantes de la propuesta que hace Claudia. El primero es en la figura que encabeza la agenda, que es Javier Corral. Tengo para mí que es un funcionario honesto, que tiene experiencia, que tiene legitimidad en este ámbito. Fue uno de los pocos gobernadores que se atrevió a ir por su predecesor, es decir, por César Duarte, que descubrió el caso de la partida secreta, 6,000 millones de pesos que se robaron allí en Chihuahua. Hoy Duarte está preso y espera sentencia gracias a esta investigación. Y sobre este punto sí quiero decir algo que me parece relevante. Así como Corral me parece que tiene credenciales para combatir la corrupción, creo que también las tiene Claudia Sheinbaum. Pero déjame nada más ahí en esto de Javier Corral. Yo sí quiero aquí traer a colación el caso de nuestro ex colaborador Christopher James Barús, a quien metió injustamente a la cárcel, lo torturaron y ya está completamente absuelto. Y eso fue el gobernador Javier Corral con un joven político opositor del PRI. Y me parece que si ese va a ser el método, agárrense. Yo desconozco los detalles de este caso puntual. Sí. Tengo, obviamente, otra versión al respecto de esto. Sí. No voy a... yo siempre lo pongo porque a mí sí me pareció una injusticia tremenda. Pero yo también quisiera comentar algo sobre Javier Corral. Pero ahorita... Pero luego termina tú y ahorita va... Así como creo que Javier Corral tiene las credenciales, creo que Claudia Sheinbaum también. La Ciudad de México fue el único estado del país, según lo dicho, lo auditado por la Auditoría Superior de la Federación, tras el ejercicio presupuestal 2022, en el que no hubo ningún centavo por declarar. En ningún otro lugar en el país se manejó mejor el presupuesto público que en la Ciudad de México. Y así lo muestra, por cierto, la última encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del INEGI, que demuestra que la prevalencia de corrupción ha disminuido de manera muy importante en la Ciudad de México desde 2017 a la fecha, una encuesta que sale apenas la semana pasada. Este es el primer punto. El segundo punto, me parece importante el reconocimiento en el plan de Claudia Sheinbaum de que las instituciones importan, como ya lo mencionaba Denise. Sí. No se apuesta a la honestidad únicamente ni a barrer las escaleras de arriba abajo. Yo creo que ahí de entrada hay un diagnóstico mucho mejor que el que se tenía en 2018 y eso me gusta. Y lo tercero, en lo que puntualmente no estoy de acuerdo, es que sí considero que la creación de la Agencia Federal Anticorrupción que propone Javier Corral es una buena idea, y voy a decir brevemente por qué. No sustituye a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, que está en la Fiscalía General de la República y que por tanto es autónoma. Prácticamente en todo el mundo las agencias anticorrupción están dentro de la Federación. Así es en Alemania, en Reino Unido, en Austria, en Argentina, en Estados Unidos. En todos estos países las agencias anticorrupción pertenecen al enramado del gobierno federal.
Entonces, no es cierto que sea una anomalía, al contrario, se está volviendo, digamos, a lo que la mayor parte de los países hacen, ¿no? Y, por cierto, la propuesta de Javier Corral, si se lee con cuidado, tiene como parte fundamental la creación de una ley general que le va a dar, además, más autonomía a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Hay otras cosas que me gustan de la propuesta, me quedo con esas tres, pero sí rescato el hecho de que no sustituye a lo que está haciendo ya la Fiscalía, y me parece que es un tema muy importante y qué bueno que lo está apuntando, Carlos, Javier. pero la Fiscalía Especializada en materia de corrupción No sirve. La Fiscalía. no hay, perdón, No sirve. no ha hecho Solo quiero señalar que eso es de Fiscalía General de la República. Lo que está señalando aquí es que a partir de un reacomodo institucional dentro de la Secretaría de la Función Pública, lo que se pretende es crear esta agencia que es independiente de lo que ya debería estar haciendo la Fiscalía. Ahora, yo no voy a decir de ninguna manera que haya hecho un buen trabajo esta Fiscalía. Al contrario, lo que está haciendo la propuesta es que precisamente se le van a dar muchos más dientes y mucha más autonomía a la de la Fiscalía. Digo, y se está creando esto. nada más como dato, el caso más emblemático anticorrupción de este gobierno, que es el de Lozoya, pues se les cayó a pedazos, ¿no? ¿Qué responsabilidad de la Fiscalía? Sí, sí, claro. Puntualizarlo. Ahí hay una contradicción. Sí. Denise, venga. A ver, yo luché y estuve en muchas trincheras con Javier Corral. Los años que llevo en este programa son testigo de ello. Sí, sí. La ley Televisa, contra Peña Nieto y la discrecionalidad en el uso del ramo 23, Sí. Una agenda de transparencia, etcétera. Incluso fui a hacer campaña por él cuando armó una coalición ciudadana para ganar la gubernatura De Chihuahua. en Chihuahua. Y después vi con sorpresa cómo él era de los convocantes para apoyar a Ricardo Anaya. Y luego veo con sorpresa cómo después de pasar años criticando a Andrés Manuel López Obrador, se pasa a Morena. Y desde ahí comienza a mimetizar el discurso de la Cuarta Transformación, que no era un discurso que él hubiera compartido antes, y para mí ya significa que ha traicionado muchas de las causas ciudadanas, apartidistas, independientes, por las cuales antes luchábamos. Para mí, en este momento, representa un político oportunista más, que se reinventa para seguir siendo relevante y para seguir estando en el juego político. En cuanto a la agenda anticorrupción, no creo en nada de lo que han planteado. Me parece que es una broma y una farsa. ¿Por qué es una farsa? Porque tuvieron 6 años para instrumentar esto y no lo hicieron. Tuvieron 6 años para echar a andar esta Fiscalía Anticorrupción y sus resultados han sido absolutamente nulos. Es una fiscalía que jamás se ha pronunciado, jamás ha investigado. Insisto en este tema. El tener a una agencia especializada, que me parece que se crea simplemente para darle trabajo a Javier Corral y para darle trabajo a Pepe Merino, no sustituye todo un esfuerzo de años para crear una institucionalidad que funcione. Y eso está basado, Carlos, en la autonomía del presidente, de las fiscalías, de las instituciones. Y aquí, al contrario, lo que enfatiza una y otra vez Claudia Sheinbaum, por ejemplo, es un argumento tramposo de es que el INAI no sirve. Para esto vamos a crear esta Agencia Federal Anticorrupción. Sí, está a desaparecer el INAI. El INAI, su fundación, su tarea fundacional no es combatir la corrupción. Su tarea fundacional, como le enseño a mis alumnos en clase, que tienen que cumplir con un requisito para aprobar el curso, es usar la Ley Nacional de Transparencia. Es aprender a pedir información del gobierno. El INAI no es un edificio en el que esté esa información, va y se las pide a las otras entidades. Y este ha sido el gobierno que más solicitudes de transparencia ha rechazado. Eso es innegable. No veo, y estoy de acuerdo en esta ocasión con Pablo, una voluntad política de combatir la corrupción. Además, no creo que anclar la vigilancia de los proyectos de infraestructura, que es ahí donde se ha dado la gran corrupción de este sexenio, la adjudicación de contratos a cuates, amigos, a familiares. Sí. Ellos deben estar brincando de felicidad sabiendo que
la vigilancia a eso, la vigilancia de la cuatitud cuatroteísta, que es la misma que venimos arrastrando en otras encarnaciones políticas de otros sexenios, la va a llevar a cabo una agencia que forma parte de la oficina de la presidencia, insisto. No es así, pero... A ver, va Pablo, espérate, venga, Pablo y luego Carlos. Bueno, hay una evidente contradicción en el enunciado mismo de Carlos. Cuando dice se quiere armar una agencia para darle dientes a la Fiscalía Autónoma, está admitiendo que esa fiscalía no sirve. Bueno, entonces, él dijo que no, sí. No, yo estoy diciendo que en tu enunciado hay una contradicción. Yo es el que estoy haciendo la lectura. Sí. Si quieren construir una nueva agencia, quiere decir que la Fiscalía Autónoma no sirve. Ahora, ¿por qué adscribirla a la presidencia? Si está absolutamente demostrado que el poder no se investiga a sí mismo. Nunca en la historia, ni aquí, ni en ningún lado. Pues es el zorro investigando el gallinero. No tiene ningún interés de hacerlo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué sirve una agencia adscrita a la presidencia? Pues evidentemente para perseguir opositores, para administrar la corrupción como arma política. Lo mismo que ha hecho Ernestina Godoy o presuntamente ha hecho Ernestina Godoy. Y por cierto, lo hacían presidentes anteriores. También Peña Nieto lo hizo. En general, el autoritarismo funciona así. Ahora, yo concedo, sí es cierto que los órganos autónomos sí sirven para vigilar al poder. Eso también está demostrado. Y Claudia Sheinbaum los quiere destruir, ¿sí? Ahora, yo concedo el peligro que corren los organismos autónomos de ser capturados. Siempre hay un riesgo. De hecho, ¿quién mejor que la CNDH como ejemplo, que el propio obradorismo capturó? Pero la respuesta a eso es no desaparecerlos, sino fortalecerlos. Entonces, cuando conjugas todas las variables, la pregunta es, ¿para qué quieren una nueva agencia anticorrupción? La respuesta me parece muy clara. Carlos Pérez. Nada más para aclarar unos puntos, porque pues hay que leer el plan, ahí está el plan. En el plan, en ningún momento, ni en el discurso del lunes, se plantea la desaparición del INAI. Sí es verdad que está en las reformas... Perdóname, ahora sí tengo que interrumpirte, porque las 20 reformas que asumió Claudia Sheinbaum como suyas, que son las del presidente, ahí viene la eliminación del INAI. Termina. En el plan de 14 páginas que se presentó el lunes y en el discurso de Javier Corral... ¿Cuál le creemos entonces? Bueno, estamos discutiendo precisamente lo que se presentó el lunes. Bueno, yo no sé qué vaya a pasar, no tengo que defender a nadie aquí. Se me invitó a hablar del plan anticorrupción que se presentó el lunes. En ese plan no se propone ni se habla siquiera de la desaparición del INAI. Es verdad que se hizo referencia al instituto por Claudia Sheinbaum como un ejemplo de instituciones onerosas, instituciones que se crean para proteger instituciones, pero no se habla de eso. En primer punto. El segundo punto es que la Agencia Federal Anticorrupción lo que se está pensando es que va a ser un mecanismo rápido y ágil para sancionar faltas administrativas no graves. Las graves terminan como tendrían que ir siempre a la Procuraduría Fiscal o al Tribunal de Justicia Administrativa. E insisto, no sustituye el mal o buen trabajo, seguramente muy malo, que se hace en la Fiscalía Especializada, que habría que fortalecer y que de hecho se pretende aquí fortalecer. Pero eso hoy lo hace la Contraloría, ¿no? La Secretaría de la Función Pública. La Procuraduría Fiscal y el Tribunal de Justicia Administrativa. No, las faltas que no son graves, digamos. Exacto. Ese reacomodo le tocaría a esta agencia en particular. Déjate terminar. Coincido en esto de que la autonomía no es un bien en sí mismo. Seguramente es un bien en sí mismo cuando hablamos del Banco Central. Me quedan menos dudas que sirva para combatir la corrupción. Tengo para mí que este tipo de autonomías dispersa la autoridad política y evita que el gobierno federal, de hecho, entre a combatir la corrupción. Quiero decir dos cosas más, de cosas que me parece que faltan en la propuesta que se presenta el lunes. En la primera intervención señalé las virtudes que tenía, menciono dos cosas que me parecen que faltan o que no se han abordado de manera correcta. La primera es que no hay una autocrítica a lo hecho en esta administración, ¿no? En absoluto, ¿no? Y al no haberla, me parece que uno pues difícilmente puede ser convencido por los argumentos, ¿no? Está, por ejemplo, la propuesta de evitar el abuso de contratos de adjudicación directa. La pregunta es, bueno, si el 80% de los contratos que se dieron en esta administración se dieron de manera directa, ¿cómo podemos creerles? Yo creo que ahí hay algo que sí tiene que ganar de legitimidad. Totalmente. Y lo segundo es que al menos en el discurso, entiendo que no está en el plan, pero al menos en el discurso y en las entrevistas que ha dado Javier
y otra gente, esperaría un mayor compromiso hacia la persecución de casos de corrupción que sí existieron en este sexenio, como el caso muy particular de Segalmex, ¿no? O sea, que no haya borrón ni cuenta nuevo como sí hubo en esta administración. Pero ¿Y tú Carlos, qué crees que pase? A ver, pero Carlos, más allá de Segalmex, este presidente llegó con un mandato de limpiar la corrupción que venía de Peña Nieto. Y Peña Nieto está muy tranquilo jugando golf en España. Pero yo quiero saber qué... Seguramente Javier Corral acabará jugando golf con él, porque a los dos les gusta mucho. Le puedo preguntar a Carlos, Sí, ¿tú qué crees que pase? ¿Tú crees que Claudia persiga a sus socios? Afortunadamente no me dedico a hacer pronósticos, sino intentar analizar lo que está sucediendo hoy. No, pero yo te creo que pregunto a Javier ti, Corral tiene ¿tú qué crees que yo creo pase? que Javier Corral tiene su autoridad empeñada en esto y su legitimidad en esto. ¿Cuál autoridad y cuál su legitimidad, bueno, legitimidad? yo creo que la tiene muchísima, y un día si quieren hablamos de Javier Corral, yo tendría yo ya no quiero romper una lanza en su favor, bueno, porque me parece que es un político extraordinario y que tiene toda la legitimidad para hablar del tema de... Bueno, pero a ver, ya no hablemos de Javier Corral. Aquí sí te voy a juvenear, Carlos, porque tengo muchos más años sobre el planeta conociendo a Javier Corral, a quien a quien no pienso dedicarle una neurona más porque no se la merece. Bueno, ya no hablemos de Javier Corral y hablemos, nos queda una última ronda de 1 minuto cada uno para terminar con este tema fundamental, que es el tema de la corrupción, y decir... Por cierto, que del otro lado no hemos escuchado muchas cosas. O sea, también hay que decirlo. Digo, por lo menos Claudia ya anunció algo. Es que Xóchitl, al ser la candidata del PAN y del PRI, pues tampoco puede decir muchas cosas, ¿no? Yo la acabo de escuchar en el ITAM y está atrapada por los partidos que la acompañan, que traen arrastrando tras de sí serios problemas de corrupción que tampoco fueron investigados, empezando por la Casa Blanca. Pero la Casa Blanca es un gran ejemplo de un gobierno que se investiga a sí mismo y simula y no llega Virgilio, ¿te acuerdas? A ningún lado. Virgilio Andrade que hizo un documento de 280 y tantas páginas en el cual exoneraba a todos. A ver, ¿cuál es la raíz fundamental de la corrupción? Es la discrecionalidad, es la opacidad en la adjudicación, sobre todo de contratos públicos a empresas privadas. Y esto es un problema, insisto, histórico, pero que se ha exacerbado en este sexenio, y por eso están clasificados como temas de seguridad nacional las obras como el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA, precisamente por el número de adjudicaciones directas que se dieron, y yo no veo un compromiso real de este gobierno de investigar la corrupción entre el 2018 y el 2024. ¿De este gobierno? ¿O estás hablando del próximo? Del próximo. Si es que Claudia gana... Sí. ¿Alguien aquí cree que Claudia va a investigar a los amigos y a los hijos del presidente? Si alguien en esta mesa lo cree, por favor, pásese a retirar. Porque sería de una ingenuidad absoluta. A ver, depende políticamente. Del pasado, pues, por ejemplo, Cedillo sí se persiguió al hermano de Salinas. Pero Claudia Sheinbaum no es Ernesto Cedillo. Pero digo, o sea, todo depende de las condiciones políticas. Perdóname, pero Ernesto Cedillo rompió con su partido, obligó a su partido a aceptar reformas electorales. Bueno. No era y rápidamente termino. Es fascinante para mí cómo este plan anticorrupción no menciona el tema más álgido, que es el conflicto de interés. Porque los conflictos de interés son los que han permitido el enriquecimiento de personas dentro del gobierno, que no se asumen como fiduciarios del interés público y hacen negocios estando en el gobierno. Que alguien nos explique el enriquecimiento desorbitado de alguien como Rocío Nale, por ejemplo. Bueno, a ver, rápido una conclusión. Para mí hay algo bastante interesante en lo que refiere a Claudia y la corrupción y la herencia del poder. Este régimen llegó con un halo de santidad, con un teflón. Es un fenómeno verdaderamente misterioso, porque una Casa Blanca tiró a Peña Nieto con un escándalo de corrupción. Se acabó un sexenio. Este ha tenido los peores escándalos de corrupción en la historia. Segalmex, de hecho, por monto es el peor. Y no le ha pasado mucho. Es impresionante realmente. La pregunta es si ese halo de santidad, si ese teflón, al igual que el carisma, es transferible a Claudia. Es una pregunta. Yo me aventuro a creer que no. De hecho, está atado con el carisma. Parte de lo que amortiguaba a López Obrador es el pulso popular.
ahorita me provocas rápidamente una duda, Leo. Quizá por esa falta de carisma, para emanciparse, Claudia, quizás sí pueda dar un quinazo, fíjate. Eso no quiere decir perseguir la corrupción, nada más hay que aclarar. Puede ser. Puede dar un quinazo apantallador y lo que quieras. Puede ser, sí. Para cobrar su emancipación. Sí. Pero de ahí a perseguir la impunidad, la corrupción, yo, como Denise, lo creo completamente ingenuo. Una última conclusión, Carlos Pérez Ricard. Dos lecturas políticas de la agenda política. Es interesante que sea la campaña de Claudia Sheinbaum la que continúa asentando la agenda de los temas, ¿no? Aquí siempre decimos que Claudia juega el catenacho, ¿no? Que es la victoria del 1-0. Yo diría que va ganando 6-0. Entonces, eso del catenacho ya no aplicaría tanto. Al contrario, es la que está yendo a la ofensiva y en realidad es el equipo de Xochitl la que está respondiendo. Segunda lectura. Hay una oportunidad importante para diferenciarse de este gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Los que piden, y con razón, una diferencia importante frente a esta administración, la tiene aquí Claudia Sheinbaum. En este tema. En este tema. Donde hubo carisma, en el caso de López Obrador, aquí tiene que haber eficacia, porque no le van a perdonar tantas como si se perdonaron en este sexenio. Pues ahí está, es un muy buen tema. La verdad, siempre es un privilegio debatir con ustedes cosas de este calibre, porque la verdad, dejamos de hablar de la corrupción, ¿se dieron cuenta? Tanto que hablamos en el sexenio de Peña Nieto. Y dejamos pero en fin, de hablar del sí. Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, no, bueno, eso está muerto, sí, pero con muchas cosas recuperables, que aquí simplemente se barrieron Y debajo que no sirvió del para tapete. mucho, sí sirvió para mucho. Bueno, eso ya es otro, ya no tengo que ir. Ya vienen las chavas, las jóvenes militantes de partidos políticos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Regresamos con nuestra mesa de militantes de partidos políticos.